voy a repetir porque estaba apagado el micrófono, del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano a la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola o con qué podremos representarla? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar en su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuve explicando su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender, y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Hoy quisiera tomar como punto de referencia la fiesta que estamos celebrando. Estamos celebrando a un doctor de la iglesia. ¿Qué significa el doctor? No es que estudió medicina y entonces podía hacer alguna operación o dar citas. Dentro de la iglesia, cuando alguien se refiere en doctor, cuando la iglesia otorga a alguna persona el título de doctor, es alguien que ha estudiado y sobre todo que ha marcado dentro de la iglesia un camino de espiritualidad por el cual uno va conociendo, profundizando en la Sagrada Escritura, en la doctrina de la iglesia, o muestra todo un camino de santidad. Por ejemplo, Santa Teresita del Niño Jesús fue nombrada doctora de la iglesia, pero padre, ella tal vez no tuvo ningún doctorado. Sí, efectivamente, pero no es tanto por el doctorado, sino por sus escritos. Ella concretamente mostró a toda la iglesia un camino de vida espiritual, que fue la sencillez, la niñez espiritual. Y precisamente este camino, esta espiritualidad, le valió el título de doctora de la iglesia. Bien, hay varios doctores y varias doctoras de la iglesia a los cuales celebramos. Hoy estamos celebrando a Santo Tomás de Aquino. Y para poder entender, me gustaría comenzar con una reflexión del Papa Benedicto XVI, quien todavía vive. Hay que seguir pidiendo por nuestro Santo Padre, Papa Emérito, Benedicto XVI, para que el Señor lo siga acompañando, cuidando, lo siga iluminando. El Papa Benedicto XVI mencionaba, y lo tenía muy presente dentro de sus discursos, la iglesia con la fe no puede ir sola. ¿Cómo? Pues no es importante la fe. Sí es importante, pero si solo iría con la fe, entonces voy a utilizar la palabra, le falta algo, va cojeando. Entonces, ¿qué le falta? Le falta la ciencia. Y por eso el Papa Benedicto XVI siempre dijo, la fe tiene que ir acompañada de la ciencia, fe y razón. Fe y razón. La iglesia no puede tener miedo a la razón, como también la razón, y le invitaba a todos los científicos del mundo, no deben tener miedo ni recelo hacia la fe. Las dos van caminando juntas y precisamente cuando van unidas es cuando se alcanzan grandes conocimientos, se alcanza la plenitud de la verdad. Porque la fe si queda sola, entonces nos encontramos en fideísmo, que es muy peligroso. Muchos grupos fanáticos han surgido precisamente por esto, porque solamente van caminando con la fe. Dice, es también necesaria la razón, y si la razón va sola, entonces se convierte en racionalismo, rechazando toda la plenitud del conocimiento dentro de la vida espiritual. Bueno, pero esta idea de que tenía el Papa Benedicto XVI, en realidad, ¿la copió de quién? La copió del siglo XIII, 1200, en el que vivió Santo Tomás de Aquino. Para tener como un poquito en el contexto, era el periodo de las grandes universidades, y de repente surgieron dentro de la Universidad de París, que es donde él enseñaba, surgieron los escritos que ya existían, pero comenzaron las traducciones de Aristóteles, con unas teorías que a todos los cristianos de aquella época les espantaban, porque decían, esto va en contra de la fe, y entonces rechazaban los escritos, las traducciones de Aristóteles.
¿Y qué fue lo que hizo Tomás de Aquino? Como profesor de la universidad, profesor de teología y filosofía, tomó los escritos, los leyó y dijo, esto es fruto del razonamiento, fruto de la razón, y no está mal. Vamos a complementarlo con la fe. Y es así como tenemos esta filosofía que ha hecho mucho bien en la iglesia, tanto para la teología, la misma filosofía, el famoso aristotelismo tomista, que ayudó precisamente a la gran profundización de los misterios de la fe. Por poner un ejemplo, el misterio de la Santísima Trinidad se ayuda precisamente del lenguaje de la teología, pero el lenguaje lo toma precisamente de la filosofía y mucho precisamente de la reflexión de Aristóteles. Entonces era el escándalo porque Santo Tomás de Aquino, el maestro de la Universidad de la Sorbona, había tomado a Aristóteles. Y Santo Tomás de Aquino siempre dijo, no hay que tenerle miedo a la razón, no hay que tenerle miedo a la ciencia. Hoy podríamos decir, la iglesia no debe tenerle miedo a los descubrimientos científicos, no tiene que tenerle miedo a la medicina, no tiene que tenerle miedo al diálogo. Bien, y eso ayuda muchísimo, porque así la iglesia se va complementando y también va enriqueciendo a la ciencia. Solo por poner un ejemplo, la teoría del Big Bang, ¿la han escuchado? Bien. Y dice, no, es que va en contra de la fe, la creación. Pues en realidad, ¿saben quién la propuso? La propuso un sacerdote católico científico, el padre Georges Lamaitre, ¿bien? Él fue el que propuso, un sacerdote belga, estudioso científico, quien fue el primero en proponer la teoría del Big Bang. Y dice, y la cuestión de la creación es de que esta teoría no se pelea con la creación. ¿Ve? Fe y razón. Estos dos elementos que ayudan para el conocimiento pleno de la verdad. Bueno, termino con esta bonita historia que a mí me gusta mucho. Ya casi al final de la vida de Santo Tomás de Aquino, él se puso muy mal. Él escribió, todos los que tenemos que ir para el sacerdocio, tenemos que estudiar los escritos de Santo Tomás de Aquino. Y no les voy a exagerar, son así, son un montón. Bien, está la Suma de Teología, pero no solamente estos escritos, están los comentarios a la Sagrada Escritura, pequeños escritos, opúsculos, etc., ¿no? Entonces es una gama de escritos muy amplios de Santo Tomás de Aquino. Y ya casi al final de su vida se sentía mal y fue a la capilla a rezar. Y estando de rodillas, imaginemos, tenemos aquí el Cristo, y estaba rezando y de repente vio como el Cristo se movía y que lo miraba. Y escuchó esta voz que le dijo, Tomás, has escrito mucho y muy bien de mí. Pídeme lo que quieras. Lo que quiera, sí, Tomás, pídeme lo que tú quieras. ¿Qué le va a pedir Santo Tomás a Jesús? Cuando Santo Tomás le dio la respuesta, se dio cuenta la iglesia que este monje quería mucho, no se contentaba con poquito, si era ambicioso. ¿Qué le pidió? Cuentan que Santo Tomás se levantó, estiró la mano al Cristo y le dijo, Señor, yo te quiero a ti y solo a ti. Solamente una cosa basta dentro de nuestra vida, todo el conocimiento precisamente se concreta en Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Santo Tomás lo sabía. Señor, yo te quiero a ti y solo a ti. Vamos a pedir en este día a Santo Tomás de Aquino, a nuestro Señor, a través de Santo Tomás, que nos conceda la gracia de elegir lo más importante, el gran conocimiento de nuestra vida, que es el amor, la fe en Jesucristo. Que así sea. Juntos nos acercamos a esta